¿Qué harías si, en un acto de desesperación, haces una promesa a Dios que podría costarte lo que más amas en este mundo? Jefté, un hombre rechazado por su propio pueblo, hizo un voto impulsivo que lo llevaría a enfrentar la peor de las tragedias. En este vídeo, descubrimos la historia oculta de un líder que luchó por la justicia, pero que, en su afán por obtener la victoria, perdió más de lo que jamás imaginó. ¿Realmente Dios quiere sacrificios humanos? ¿O hay algo más profundo en este relato? Quédate hasta el final para desentrañar la verdadera lección detrás de su voto y la tragedia que marcó a Israel para siempre. Si te impactó esta historia, suscríbete, comenta qué opinas sobre su decisión y comparte este vídeo con quienes necesitan conocer la lección de Jefté. El aire seco de Galaad no solo agrietaba la tierra, también endurecía el corazón de los hombres. En una pequeña casa, apenas sostenida por madera y barro, nació Jefté, hijo de una mujer a la que todos en el pueblo evitaban mencionar por su nombre. Su madre era conocida, no por respeto, sino por escarnio. Era una ramera, y su presencia en la aldea era tolerada únicamente porque algunos la buscaban en secreto cuando la noche caía y el honor se volvía menos pesado que el deseo. Jefté vino al mundo con los ojos grandes y oscuros, como si desde el principio ya observara la realidad con cautela, sabiendo que su existencia no sería sencilla. Aunque su padre, Galaad, era un hombre de renombre entre su tribu, su unión con aquella mujer fue vista como una mancha. No fue una esposa, ni una concubina aceptada, fue una decisión fuera del pacto, fuera del orden. Y el niño que nació de esa unión fue considerado desde el principio una amenaza a la estructura familiar. Los años de infancia de Jefté fueron ásperos. No conoció juegos ni abrazos sinceros. Sus medios hermanos lo observaban como un intruso, como un recordatorio de una vergüenza que ellos no habían elegido pero que cargaban con desprecio. Las comidas eran silenciosas. Las miradas de su madrastra eran frías, calculadas. Y aunque Galaad no lo maltrataba, tampoco se atrevía a defenderlo del rechazo. Callaba, como si el silencio pudiera redimir su falta. Cuando Jefté intentaba acercarse a sus hermanos, ellos se apartaban. Si quería ayudar con las tareas del hogar o del campo, le asignaban lo más sucio, lo más duro, lo que nadie quería hacer. Si se lastimaba, no había consuelo. Si se enfermaba, recibía atención como si fuese una obligación, no una muestra de amor. Con el paso del tiempo, aprendió a no pedir. Aprendió a no esperar nada. Y eso lo hizo fuerte. Pero su cuerpo no se endureció tanto como su corazón. Las palabras hirientes, los gestos de desprecio, los rumores susurrados cuando él pasaba cerca, todo eso se acumuló en su interior como fuego contenido, como un volcán que aún no encuentra su momento para estallar. Jefté no tenía el derecho de sentarse entre los ancianos, ni de alzar la voz en decisiones familiares. Aunque era fuerte, ágil y valiente, todo eso era invisible a los ojos de aquellos que solo veían su origen. Cuando murió Galaad, la máscara de hipocresía cayó por completo. En una escena cargada de tensión, los hermanos de Jefté lo confrontaron. Lo acusaron de ser ilegítimo, de no tener derecho alguno a la herencia de su padre. El desprecio contenido se volvió abierto, agresivo, brutal. Y sin que nadie interviniera, lo expulsaron de la casa, de la familia, de la comunidad. No hubo juicio, ni compasión. Solo el eco de los pasos alejándose y la voz de los hermanos diciendo: «No heredarás nada con nosotros, porque eres hijo de otra mujer». Así, Jefté partió.
sin riquezas, sin nombre limpio, sin protección, pero con algo que sus hermanos no sabían que habían forjado, una determinación implacable. Llegó a la tierra de Tob, un lugar al margen de la ley, habitado por hombres que también habían sido excluidos, forajidos, guerreros sin bandera, marginados de distintas tribus. Allí no importaba tu linaje, sino tu capacidad para sobrevivir. Jefté no tardó en destacar. Su habilidad con la espada, su sentido de estrategia y su dureza emocional lo convirtieron en un líder natural entre los descastados. No era el más grande ni el más temido, pero todos reconocían en él una autoridad ganada por mérito, no impuesta por tradición. Su carisma era silencioso, su respeto se conquistaba sin alardes. Los que lo seguían sabían que, aunque Jefté no hablaba mucho de su pasado, cada cicatriz en su alma lo había preparado para liderar a hombres como ellos. Mientras tanto, en Galaad, la sombra de los amonitas se alzaba amenazante. Las mismas voces que un día lo despreciaron comenzaban a clamar por un salvador. Pero Jefté, en la tierra de Tob, no buscaba redención ni venganza. Había aprendido a vivir con el dolor. Había encontrado su lugar entre los olvidados. Y aunque el recuerdo de su tierra natal no se había borrado, no había regresado a buscar justicia. Él ya no era un niño suplicando amor. Ahora era un guerrero, uno que no olvidaba. La tierra de Tob era áspera, quebrada por colinas pedregosas y cañadas profundas, tan salvaje como los hombres que la habitaban. Allí no existía autoridad que dictara normas ni jueces que deliberaran. Las decisiones se tomaban con el filo de la espada o con la firmeza de la palabra. En ese entorno caótico, donde los débiles desaparecían sin dejar huella y los fuertes imponían su ley, Jefté halló una extraña forma de libertad. No tardó en llamar la atención. Al principio, los bandidos que dominaban la región lo vieron como otro refugiado sin futuro. Pero su mirada no era la de alguien que mendigara compasión. Había en él un silencio feroz, una determinación que no requería demostraciones ruidosas. Cuando uno de los cabecillas lo desafió, esperando quebrarlo frente a los demás, Jefté no retrocedió. Su movimiento fue rápido y certero. Un solo golpe, una caída al polvo, y el respeto de los hombres cambió de dirección. Poco a poco, empezó a agruparse a su alrededor una turba variopinta, hombres sin tierra, sin patria, sin nombre. No eran soldados entrenados, pero sí fieros. Jefté no los transformó en un ejército, los convirtió en una hermandad. Él no exigía lealtad por sangre ni por juramento, sino por causa compartida. Todos habían sido desechados por una sociedad que los usó y luego los olvidó. Las noches en Tob eran largas, a veces frías, a veces abrasadoras. Alrededor del fuego, las historias fluían con más facilidad que el agua. Jefté, sin embargo, rara vez contaba la suya. Escuchaba, observaba, memorizaba los rostros, los gestos, los errores. Su liderazgo no se basaba en gritar órdenes, sino en comprender el alma herida de los hombres. Por eso lo seguían. Con el tiempo, la fama de Jefté comenzó a cruzar los límites de Tob. Comerciantes y caravanas sabían que si pagaban tributo, su paso por los senderos peligrosos estaría asegurado. Los que se negaban, simplemente desaparecían. Jefté no buscaba enriquecerse con saqueos inútiles. Prefería la eficiencia, la estrategia, el control. Era un caudillo de los márgenes, pero uno que imponía orden incluso en el caos. No obstante,
En el fondo de su corazón, algo seguía ardiendo. No por venganza, sino por propósito. Él no había nacido para la oscuridad. Aunque lo habían lanzado al exilio, no podía ignorar que su sangre venía del linaje de Galaad, de los líderes de Israel. Cada vez que el viento del norte le traía el eco de su tierra natal, un anhelo silencioso se encendía. No nostalgia, sino la certeza de que aún no había cumplido su destino. Fue durante un asalto a una patrulla amonita que Jefté comprendió lo vulnerable que se estaba volviendo Israel. La frontera estaba mal defendida. Las tierras eran invadidas poco a poco. Los pueblos eran saqueados, sin que los jueces pudieran hacer nada. Jefté no era ajeno a lo que ocurría, pero no intervenía. Hasta ese momento, la guerra de Israel no era su guerra. Él era un hijo rechazado, olvidado, reemplazado. Pero Dios, aunque había guardado silencio durante los años de su dolor, tampoco lo había olvidado. Un atardecer, mientras sus hombres descansaban después de una emboscada exitosa, Jefté se apartó de ellos y subió a una colina cercana. Desde allí, miró al horizonte en dirección a Galaad. Su mente no podía apartarse de lo que había visto: soldados amonitas torturando a israelitas, quemando campos, robando sin resistencia. El corazón de Jefté palpitaba con fuerza. Era una sensación que no sentía desde niño, cuando deseaba, aunque fuera por un instante, pertenecer. El sol se ocultaba tras los montes cuando una figura solitaria apareció a lo lejos. Iba cubierta con polvo, agotada por el viaje. Era un anciano. Caminaba con dificultad, pero no se detenía. Al verlo acercarse, los hombres de Jefté se tensaron, listos para atacarlo si era una amenaza. Pero Jefté les ordenó esperar. Había algo diferente en aquella visita. Cuando el hombre llegó ante él, se postró en el suelo. Su voz era débil pero firme: Israel te necesita. Galaad ha sido humillado. No tenemos a quién acudir. Te hemos rechazado, pero sin ti, estamos perdidos. Jefté no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo con una mezcla de sorpresa, desconfianza y amarga satisfacción. No porque hubiese llegado el momento de vengarse, sino porque supo, en ese instante, que el exilio había terminado. No por aceptación de los hombres, sino por una cita ineludible con su propósito. Aquel día no hubo celebración, ni decisión inmediata. Pero el guerrero del exilio, forjado en la soledad y el sufrimiento, comprendió que el tiempo de huir había terminado. La batalla por Israel aún no comenzaba, pero en su alma, el conflicto ya se había desatado. Las colinas de Galaad temblaban bajo las pisadas del enemigo. Desde hacía 18 años, el yugo amonita se había vuelto más que una amenaza. Era una herida abierta que sangraba día tras día sin esperanza de cicatrizar. Los amonitas, descendientes de Lot, habían cruzado el Jordán con una mezcla de arrogancia y crueldad, invadiendo territorios, saqueando ciudades, humillando a las tribus. Nadie parecía capaz de detener su avance. El liderazgo de Israel estaba fragmentado, debilitado por años de idolatría, corrupción y peleas internas. En medio de ese caos, la gente clamaba, pero ya no al Dios de los cananeos, ni a los ídolos de madera y piedra que habían adorado en sus tiempos de comodidad. Clamaban a Jehová, el Dios de sus padres, el mismo que los había sacado de Egipto y llevado por el desierto. Era un grito desesperado, no nacido del arrepentimiento sincero, sino de la necesidad.
Israel había caído otra vez en el ciclo que los perseguía desde los días de Josué: desobediencia, opresión, clamor, y luego redención. Pero esta vez, el clamor parecía no recibir respuesta. En Mizpa, los ancianos de Galaad se reunían a puertas cerradas. Los rostros eran graves, los corazones pesados. Habían buscado soluciones entre los suyos, pero nadie tenía el temple ni el respaldo para enfrentar a los amonitas. Habían probado alianzas, ofrecido tributos, incluso intentado negociar, pero todo había fracasado. Ahora, cada uno de ellos debía enfrentarse al hecho vergonzoso de que su única esperanza era aquel al que habían rechazado. «No es un hombre cualquiera», dijo uno de los ancianos con voz ronca. «Es un guerrero experimentado. Sus enemigos lo temen, y su gente lo sigue sin cuestionar. Pero es un hijo ilegítimo», replicó otro. «¿Qué dirán las tribus si lo hacemos nuestro líder?» El silencio cayó como una losa. Todos sabían la verdad. El linaje de Jefté era su vergüenza, pero también su única salvación. La decisión no era fácil, pero el miedo a la destrucción era más fuerte que el orgullo. Así, en un acto que desnudaba la hipocresía del liderazgo de Israel, enviaron una delegación a Tob, no con espadas, sino con súplicas. Aquellos que una vez despreciaron a Jefté ahora bajaban la cabeza ante él, buscando lo que no podían encontrar en su propio pueblo: valor, liderazgo, fe. Mientras tanto, en los campos del este, el ejército amonita se preparaba. Sus campamentos crecían como plagas sobre el territorio israelita. Habían capturado ya varias ciudades fronterizas, imponiendo tributos, esclavizando a los débiles y decapitando a los resistentes. Su rey, un hombre soberbio y desafiante, no solo buscaba recuperar las tierras que, según él, les pertenecían desde los días de Moisés, sino humillar a Israel por completo. Ya no les bastaba con victoria militar, querían aplastar su espíritu. La noticia del avance enemigo se esparció por todo Israel como un incendio. Las familias huían. Los campos eran abandonados. Las oraciones, aunque constantes, parecían no tener eco. El temor crecía, y los falsos líderes se ocultaban. Las sinagogas se vaciaban, los altares estaban rotos. No había profetas, no había unidad. La nación escogida por Dios parecía al borde del colapso. Y fue en ese contexto, en ese silencio de Dios, que Jefté apareció en el horizonte como una figura inesperada. No montado en un caballo blanco, ni con una corona en la frente, sino con la autoridad de un hombre que no necesitaba títulos para imponer respeto. El hijo de una ramera, rechazado por los suyos, se convertía en el único al que todos miraban. Su sola presencia despertaba una chispa olvidada, la esperanza. Pero Jefté no era ingenuo. Sabía que aquella súplica no venía del arrepentimiento, sino del interés. Cuando los ancianos se postraron ante él, él no se apresuró a responder. Miró cada uno de sus rostros, los mismos que lo habían ignorado, y habló con firmeza. ¿No son ustedes los que me aborrecieron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Y ahora vienen a buscarme cuando están en aflicción? Las palabras fueron cuchillos. Los ancianos tragaron saliva, humillados por la verdad que ya no podían ocultar. Y en ese momento, sin levantar la voz, Jefté dictó las condiciones. Si regresaba, no lo haría como simple guerrero. Sería cabeza de Galaad. No por venganza, sino por justicia. Los ancianos aceptaron.
No había alternativa. Y con ese pacto, el camino hacia el conflicto se volvió inevitable. Así, mientras los tambores de guerra comenzaban a sonar, y los amonitas afilaban sus armas, Israel elegía un hombre que no surgía del linaje de reyes ni de los salones de los sabios, sino del polvo del exilio. Un caudillo marcado por la vergüenza, pero guiado por la providencia. El peligro era inminente, pero algo había cambiado. Un hijo olvidado se levantaba para escribir un capítulo que nadie en Israel estaba preparado para enfrentar. El regreso de Jefté no fue celebrado con cánticos ni recibido con honores. Su llegada a Galaad fue más bien silenciosa, cargada de miradas esquivas y murmullos entre dientes. Las mismas calles que una vez lo vieron partir con vergüenza, ahora lo contemplaban con incertidumbre. Nadie sabía cómo reaccionar ante la presencia de aquel a quien habían desechado como un despojo. Era como si el tiempo no hubiese curado la herida, sino que la hubiera enterrado bajo una capa delgada de necesidad. Los ancianos intentaban mantener la dignidad en sus gestos, pero sus ojos revelaban algo más profundo: temor. No temían a Jefté como hombre, sino al hecho de que la historia los había alcanzado. Todo intento de esconder el pasado había fracasado, y ahora debían lidiar con su fruto. Jefté no mostraba júbilo. No vino para vengarse, pero tampoco para reconciliarse. Él sabía que no pertenecía, que su posición era circunstancial, impuesta por la desesperación. Lo que aceptaba no era un tributo de honor, sino un encargo de necesidad. Y él mismo se imponía una regla: no confiar. Antes de asumir el liderazgo militar, exigió un compromiso ante Dios. No palabras al viento, no promesas que se disuelven como el rocío. Los reunió en Mizpa, el mismo lugar donde generaciones atrás Israel había renovado su pacto con el Eterno. Allí, de pie ante todo el pueblo, Jefté pidió que se sellara el acuerdo con solemnidad. Si Dios le entregaba la victoria, él gobernaría sobre Galaad. Y que fuese Jehová el testigo de aquel pacto. Los ancianos, rodeados por el clamor del pueblo, no tuvieron más opción que asentir. En ese instante, Jefté se convirtió, oficialmente, en caudillo de los galaaditas. Pero el título no era lo que le preocupaba. Lo que le quitaba el sueño era la amenaza creciente del enemigo, y el peso del voto que estaba por hacer. Antes de marchar a la batalla, Jefté decidió agotar todas las vías. Envió mensajeros al rey de Amón con una petición directa, pero diplomática. Sus palabras fueron claras: ¿qué tienes tú contra mí, que has venido a hacer guerra contra mi tierra? El mensaje fue entregado con respeto, pero también con firmeza. Jefté no buscaba someterse ni rendirse, pero comprendía que la guerra sin razón era una ruina para ambos pueblos. El rey amonita respondió sin titubeos. Exigía que Israel devolviera los territorios que, según él, les habían sido arrebatados durante el éxodo, cuando subieron desde Egipto. Esa respuesta encendió una llama en el corazón de Jefté. No solo por su arrogancia, sino porque tergiversaba la historia. Entonces, como un verdadero líder, Jefté tomó la palabra y envió una respuesta mucho más extensa, detallada y argumentada. Repasó los hechos ocurridos en los días de Moisés, como Israel había pedido pasar por Edom y Moab sin éxito, como finalmente entraron en la tierra de Seón, rey de los amorreos, después de que éste le saliera al encuentro con violencia. Aquellas tierras no eran de Amón, sino de los amorreos que Israel venció en legítima defensa. Además, recordó que durante 300 años Israel había habitado aquellas ciudades sin disputa alguna.
¿Por qué entonces, ahora, surgía este reclamo? ¿Acaso Chemos, el dios de los amonitas, no les había dado otras tierras? ¿Por qué intentar despojar a Israel de lo que Jehová les había entregado? Era una respuesta razonada, sabia, contundente. Mostraba no solo dominio de la historia, sino también una fe firme en que su tierra no se defendía por derecho humano, sino por mandato divino. Pero el rey de Amón no respondió. No buscaba verdad. Su corazón ya estaba decidido. Quería guerra, y ningún razonamiento lo haría cambiar de rumbo. Jefté comprendió entonces que no había marcha atrás. El diálogo había sido ignorado, la diplomacia desechada. La batalla era inevitable. En su corazón, Jefté sentía el peso de una responsabilidad que iba más allá de la espada. Sabía que no era como los otros jueces. Él no había sido llamado por un profeta, ni ungido por un sacerdote. Su historia no estaba escrita en los salmos, ni en los sueños de las tribus. Él era un hombre que se había levantado desde la oscuridad, y que ahora debía representar la luz. En la soledad de su tienda, aquella noche, Jefté oró, no con palabras elegantes, ni con frases ceremoniosas. Su oración fue un susurro entrecortado, un pacto silencioso con el Dios que siempre había sentido distante, pero nunca ausente. Y en ese momento de tensión, cuando el peso del destino lo aplastaba por dentro, Jefté hizo un voto. Uno que cambiaría no solo su vida, sino el curso entero de su historia. Antes de que los tambores de guerra resonaran sobre los campos de Galaad, Jefté hizo lo impensable. Optó por las palabras antes que por la espada. A pesar de haber sido menospreciado por su pueblo, y a pesar de haber sido testigo del desprecio del rey de Amón, su espíritu no estaba dominado por el ansia de sangre. Él conocía el precio de la violencia, y también sabía que un líder verdadero primero agota toda vía de paz antes de recurrir al juicio de las armas. Envió, por tanto, una segunda embajada al rey enemigo, esta vez con un mensaje mucho más extenso y preciso. A través de los mensajeros, Jefté se convirtió en un cronista, un defensor, un teólogo y un jurista. No era un hombre común que solo empuñaba la espada, sino alguien que entendía el peso de la historia, la justicia de Dios y la necesidad de dejar constancia clara de la verdad. Su carta comenzaba con una afirmación directa: Israel no tomó la tierra de Moab, ni la de los hijos de Amón. Y así, con claridad y sin rodeos, comenzó a narrar los acontecimientos desde el tiempo de Moisés. Explicó cómo, al salir de Egipto, Israel pidió permiso a Edom y luego a Moab para pasar pacíficamente por su territorio, siendo rechazado en ambos casos. Mostró cómo Israel, acampando en las llanuras de Moab, no hizo daño alguno a estas naciones. Fue entonces que, al dirigirse hacia el norte, se encontraron con Sehón, rey de los amorreos, quien salió a combatirlos sin provocación alguna. Jefté recordaba que Israel derrotó a Sehón no por su propia fuerza, sino porque Jehová, el Dios de Israel, les entregó a ese pueblo. Por tanto, la tierra que reclamaban los amonitas nunca les perteneció, sino que fue tomada a los amorreos en legítima batalla. Y si Jehová dio esa tierra a su pueblo, ¿no era justo que ellos la poseyeran? Además, Jefté apeló a la lógica del rey pagano: ¿no posees tú lo que Chemos, tu Dios, te da en posesión? Así nosotros poseemos todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha dado. Era un argumento que no solo tocaba la historia, sino la cosmovisión espiritual. Le hablaba en su propio lenguaje, mostrándole que el conflicto no era entre dos pueblos únicamente,
sino entre lo que cada uno creía que era justo y divino. Pero Jefté no se detuvo allí. Fue más allá y dijo con fuerza: «Yo no he pecado contra ti, pero tú haces mal peleando conmigo». Era una declaración moral que colocaba al enemigo en el papel del agresor. Y luego, con humildad y determinación, entregó el resultado a Dios. Jehová, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Las palabras fueron enviadas. Los mensajeros partieron con rapidez, llevando en sus manos una última oferta de entendimiento. Pero el rey amonita no quiso escuchar. Su silencio fue su condena. No respondió porque ya había decidido pelear. No era la justicia lo que lo guiaba, sino la codicia, el orgullo, y el deseo de aplastar a una nación debilitada. Y en ese instante, el destino de ambas naciones quedó sellado. Cuando los mensajeros regresaron con el silencio como respuesta, Jefté comprendió que la espada debía ahora hablar donde las palabras habían sido despreciadas. No era su deseo, pero era su deber. Él había cumplido con la justicia. Había mostrado compasión, ofrecido diálogo, expuesto la verdad. Ahora, el juicio sería inevitable. Esa noche, mientras el campamento se preparaba para la guerra, Jefté caminó entre sus hombres. Sus pasos eran firmes, su mirada serena. Los guerreros lo observaban con una mezcla de respeto y esperanza. No solo lo seguían por su fuerza, sino por su sabiduría. Sabían que su líder no era impulsivo, que no era un hombre sediento de conquista. Jefté representaba una causa más grande: defender el honor de su pueblo, restaurar la dignidad de Israel y obedecer la justicia del cielo. Mientras la luna ascendía, plateando las armas y los escudos, el campamento guardó silencio. Las oraciones se mezclaban con el crujir de las antorchas. Y en lo más profundo del alma de Jefté, algo comenzaba a gestarse. Una decisión que marcaría su existencia para siempre. Una promesa que nacería de la necesidad, del temor y de la devoción más intensa. Porque la guerra estaba por comenzar. Y Jefté sabía que no podía enfrentarla solo. La madrugada previa a la batalla, Jefté se mantuvo alejado del bullicio del campamento. Mientras sus hombres dormían con la espada cerca del pecho, preparados para morir si era necesario, él subió solo a una colina desde donde podía divisar la línea de las carpas, y a lo lejos, las antorchas encendidas del ejército amonita. El silencio de la noche era absoluto, roto apenas por el murmullo del viento y el lejano crujir de ramas secas. No era miedo lo que sentía, sino el peso de la responsabilidad. Cada vida en su campamento dependía de la victoria. Y esa victoria, lo sabía, no se lograría solo con fuerza militar. Israel no era una nación como las otras. Su poder no residía en la cantidad de sus soldados, ni en la calidad de sus armas. La historia les había enseñado que solo cuando Dios estaba con ellos, el enemigo podía ser derrotado. Y Jefté, más que nadie, entendía que sin el respaldo divino, todo estaba perdido. Fue en ese momento que, con el rostro inclinado hacia la tierra y el corazón lleno de ansiedad, Jefté hizo un voto. Uno que no nació de la sabiduría, sino de una mezcla de temor, urgencia y un deseo desesperado de asegurar el favor celestial. Jehová, susurró con voz quebrada, si entregas a los hijos de Amón en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese en paz será tuyo. Lo ofreceré en holocausto. Las palabras flotaron en el aire como un juramento tembloroso. En su mente, quizá imaginaba un animal doméstico,
un siervo, una ofrenda costosa, pero manejable. Tal vez pensó que el acto mostraría su devoción y compromiso absoluto. Pero no reflexionó en lo más importante, la imprevisibilidad del voto, lo peligroso de prometer sin conocer las consecuencias, lo insensato de condicionar la ayuda divina a un sacrificio cuya naturaleza no podía controlar. La Escritura no menciona si Dios respondió. No hubo trueno, ni fuego, ni voz que confirmara el pacto. Pero cuando Jefté descendió de la colina, lo hizo con el alma más tranquila. Había depositado todo en las manos de Dios, aunque el precio de esa entrega aún le era desconocido. Al amanecer, el campamento se sacudió con el llamado de los vigías. Las tropas amonitas se estaban formando. Era el inicio de la batalla. Jefté, ahora fortalecido por su voto, se colocó al frente de su ejército. Su figura recortada contra el cielo de la mañana inspiraba confianza. No llevaba corona, ni vestiduras brillantes, pero su sola presencia era suficiente para que los hombres lo siguieran. El campo de batalla se cubrió pronto de gritos, de acero, de polvo. Las colinas resonaron con el clamor de los guerreros. El ejército de Jefté, pequeño comparado con las fuerzas amonitas, luchó con fiereza. No tenían escapatoria, no tenían plan B. Era vencer o perecer. Y fue entonces cuando el relato cambia de tono. Jehová entregó a los hijos de Amón en manos de Jefté. Las ciudades cayeron una por una. Aroer, Minnit, Abel-Keramim, todas fueron derrotadas. La victoria fue tan completa que no quedó un rincón del enemigo sin haber sido tocado por el juicio divino. No fue solo una victoria militar. Fue una declaración celestial. El Dios de Israel todavía respondía, todavía peleaba por su pueblo cuando lo buscaban con sinceridad. Cuando todo terminó, Jefté se encontró cubierto de sangre, polvo y gloria. Los hombres lo aclamaban, el pueblo se preparaba para recibirlo como un libertador. Era un momento que muchos habrían soñado, regresar a casa como el salvador de su nación. Ser reconocido, celebrado, restaurado. Aquellos que lo habían despreciado ahora estarían dispuestos a honrarlo. Pero mientras los demás pensaban en festejos, en cantos y en reconocimiento, Jefté recordaba su voto. Y mientras avanzaba hacia su hogar, con cada paso que lo acercaba, una inquietud empezó a gestarse en su interior. ¿Quién saldría a recibirlo? ¿Qué había prometido realmente? ¿Y cómo cumpliría lo que su boca había pronunciado? Lo que debía ser el día más glorioso de su vida, se convertiría en la escena más desgarradora de su existencia. La tierra aún temblaba por las huellas del combate. Los campos de Galaad, marcados por la violencia reciente, ahora eran transitados por un pueblo que comenzaba a recobrar su esperanza. Los hogares saqueados por los amonitas eran reconstruidos poco a poco, y los gritos de dolor empezaban a ceder espacio al murmullo de la restauración. Israel respiraba después de años de opresión. Y el nombre que recorría cada ciudad liberada no era otro que el del libertador inesperado, Jefté, hijo del rechazo, caudillo del exilio, líder de los desechados. Las madres hablaban de él a sus hijos. Los ancianos, que antaño habían despreciado su linaje, ahora lo proclamaban como juez de Israel. No porque lo amaran, sino porque la realidad los había obligado a ver su valor. Incluso sus hermanos, los mismos que lo habían echado de casa para no compartir la herencia, ahora callaban ante su poder,
incapaces de resistir la vergüenza de haber expulsado al único hombre que fue capaz de defenderlos cuando todos temían levantar la cabeza. El recorrido de Jefté hacia su hogar fue largo, no en distancia, sino en pensamientos. Cada paso que lo acercaba a Mizpa traía consigo el peso del juramento que había pronunciado. No lo había olvidado ni un segundo. Mientras sus hombres celebraban, mientras el pueblo entonaba cánticos de liberación, él se mantenía en silencio. La victoria que Dios le había concedido le ardía en el pecho, no por orgullo, sino por el temor de lo que estaba por enfrentar. El sol comenzaba a descender cuando por fin divisó la entrada de su casa. Las puertas se abrían de par en par, adornadas con ramas de olivo y flores de campo. El pueblo lo esperaba con júbilo, pero Jefté no buscaba reconocimiento. Su mirada estaba clavada en el umbral, esperando. Y entonces ocurrió. De entre las columnas de su casa, danzando con panderos en las manos, salió su hija. Su única hija. La que nunca se había apartado de su lado, la que lo había esperado sin temor, la que había creído en él cuando nadie más lo hizo. Ella bailaba con inocencia, creyendo que recibir al héroe era una forma de adoración. Su rostro resplandecía con gozo, y su voz, en medio del canto, llenaba el aire con notas puras, hasta que vio el rostro de su padre. Jefté se detuvo como si un muro invisible lo hubiese golpeado. Su espada tembló en la mano. El color se le fue del rostro. Y luego, con un grito ahogado de angustia, rasgó sus vestiduras. El silencio cayó sobre los presentes como un manto pesado. Nadie comprendía. Nadie sabía por qué el hombre victorioso caía de rodillas, con el rostro cubierto, repitiendo una y otra vez: «¡Ay, hija mía! Me has abatido. Me has angustiado. Porque le he abierto mi boca a Jehová, y no podré retractarme». Ella lo miró con desconcierto al principio. Pero a medida que las palabras de su padre le iban revelando la verdad, su rostro fue cambiando. No hubo llanto histérico, ni súplica desesperada. Solo un silencio sereno. Y luego, una respuesta que dejó a todos perplejos. «Padre mío, si le has abierto tu boca a Jehová, haz conmigo conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón». Las palabras salieron de sus labios como un cántico trágico, como el eco de una fe que iba más allá del entendimiento humano. No protestó. No lo culpó. No huyó. Pidió solo una cosa: que se le permitieran 2 meses para ir a los montes con sus compañeras y llorar su virginidad. No su muerte. No su juventud truncada, sino su virginidad. Y ese detalle, ese elemento específico, abriría siglos de debate entre los sabios, teólogos y comentaristas. ¿Qué significaba exactamente su sacrificio? ¿Fue una entrega literal al fuego del holocausto? ¿O fue consagrada al servicio eterno del Señor, alejada para siempre del matrimonio, de la maternidad, de la vida común? Pero en ese momento, Jefté no pensó en teología, solo en el peso de sus palabras. Palabras nacidas del temor, no de la revelación. Palabras que, aunque sinceras, habían sellado un destino inesperado. Su hija no era una ofrenda cualquiera. Era su legado, su única descendencia, la que llevaría su nombre a futuras generaciones. Y ahora, por su propia boca, debía entregarla. Los días siguientes fueron silenciosos. Nadie celebró la victoria. Nadie decoró las calles. Israel, que acababa de ser liberado,
ahora observaba en silencio a su libertador, quebrado. El precio de la salvación fue demasiado alto, y aunque el enemigo había sido vencido, una sombra cubría el rostro del juez. El héroe regresaba con la frente en alto, pero el corazón partido. Los días posteriores a su retorno no se parecían en nada al júbilo que precedía la victoria. La casa de Jefté, aunque intacta por fuera, se había vuelto un santuario de silencio y sombra. En las habitaciones que alguna vez escucharon los cantos de una joven danzarina, ahora solo reinaba el eco de un sacrificio inminente. La hija de Jefté, cuyo nombre no registra la escritura, como si su identidad se hubiera fundido con el acto que marcaría la historia, no lloraba por su vida, sino por lo que nunca viviría. Durante 2 meses, se internó en los montes, acompañada de sus amigas. No huyó, no escapó, pidió un espacio, un respiro, no para evitar su destino, sino para entenderlo, para asumirlo, para llorarlo. «Déjame ir y llorar mi virginidad», había dicho. No pidió clemencia. No exigió justicia. Simplemente quiso despedirse de lo que pudo haber sido. Los montes de Israel fueron testigos de sus días finales como joven libre. Allí, entre los árboles y las piedras, ella entonaba himnos con las demás doncellas, no para quejarse, sino para recordar su infancia, sus juegos, sus sueños que no tendrían desenlace. Reía a ratos, como si quisiera que sus últimas risas quedaran grabadas en la corteza de los robles y en la memoria del viento. En otros momentos, callaba por horas, contemplando el cielo como si buscara alguna señal que le confirmara que su entrega no sería en vano. Aquellas que la acompañaban no podían contener las lágrimas. Ellas sí lloraban por lo que estaba por suceder, pero también por la fuerza con la que su amiga aceptaba el destino. Veían en ella un templo que ninguna otra joven de su generación poseía. No era solo una hija obediente, era una figura que trascendía su época. Un ejemplo de sacrificio, de entrega, de fe sin medida. Mientras tanto, Jefté se consumía en su casa. Aislado, ensimismado, se preguntaba una y otra vez cómo había pronunciado esas palabras fatales. ¿Había sido un intento de manipular a Dios? ¿Un gesto de devoción mal dirigido? ¿O simplemente un error? Una prueba de que incluso los valientes pueden tropezar con sus propios impulsos. Recordaba a Abraham, a quien Dios le pidió a su hijo, y cómo al final, el Señor proveyó un carnero en su lugar. Pero a él, a Jefté, nadie lo detuvo. No hubo voz del cielo. No hubo ángel con la mano alzada. Solo el recuerdo de su juramento, y el rostro de su hija saliendo por las puertas de su casa con una sonrisa. Los rumores se esparcieron entre las tribus. Algunos decían que Jefté había sacrificado a su hija literalmente, como holocausto en el altar. Otros aseguraban que la consagró para siempre al servicio del tabernáculo, como virgen dedicada, sin marido, sin hijos, sin una vida ordinaria. Y aunque las opiniones divergían, una cosa era cierta: aquel voto marcó un antes y un después en la conciencia de Israel. Al cabo de los 2 meses, ella descendió de los montes. Sus ropas eran sencillas, pero su presencia era solemne. No venía temblando, ni cabizbaja. Entró por las puertas de Mizpa con la misma dignidad con la que había salido. Se presentó ante su padre, que la esperaba en el umbral, y lo miró con ternura. No con reproche. «Heme aquí», le dijo. «Cumple tu palabra». Jefté no respondió. No podía. Las palabras no le salían.
Se limitó a inclinarse, con los ojos empañados, y a estrecharla contra su pecho como si intentara detener el tiempo, como si pudiera absorber toda la vida que estaba por desaparecer. Lo que ocurrió después queda envuelto en el misterio. El texto bíblico no ofrece detalles, y tal vez eso fue intencional, porque no era el acto en sí lo que importaba, sino su significado. Israel no necesitaba conocer los detalles de la ceremonia, sino recordar el peso de los votos, la gravedad de comprometer lo que no nos pertenece. Desde entonces, una costumbre se instauró entre las hijas de Israel. Cada año, durante 4 días, salían juntas para conmemorar a la hija de Jefté. No solo para llorar su sacrificio, sino para honrar su memoria. Porque su historia, sin nombre, sin herencia, sin descendencia, quedó grabada en el corazón del pueblo. Jefté, el juez de Galaad, había conquistado a los amonitas, pero había sido vencido por su propia lengua. Y en esa paradoja, su historia alcanzó una dimensión que trascendía la política, la guerra y la victoria. Su nombre no se apagó en la historia, pero tampoco volvió a pronunciarse con júbilo. Los días en los montes fueron un lamento silencioso extendido sobre la tierra. La hija de Jefté, junto a sus compañeras, se internó en la soledad de la naturaleza como quien se prepara para un funeral que nadie verá, pero que todos recordarán. No fue un retiro para buscar escape, ni una excusa para huir de la tragedia. Fue un acto ritual, voluntario, profundamente humano. Y fue, también, un testimonio de devoción que no podía ser ignorado. Durante esos 2 meses, las jóvenes no se limitaron a llorar su virginidad como una mera pérdida de vida marital o maternidad. Lloraban, más bien, la cancelación de un futuro que nunca sería. La hija de Jefté no sería esposa, ni madre en Israel. No tendría descendencia, ni canciones que contaran sus días felices. Su linaje se extinguiría con ella, y ese silencio futuro, ese vacío, era parte del sacrificio. Ella entendía que, aunque su cuerpo no caería en la guerra, su vida había sido reclamada como si lo hubiese hecho. En las noches, se sentaban al borde de riscos y elevaban cantos de despedida. No eran lamentos desesperados, sino canciones cargadas de sentido y fe, que hablaban de entrega, de honra, de la soberanía de Dios. Aquella joven, sin nombre registrado, se convirtió en un símbolo viviente del precio que puede acarrear una palabra pronunciada ante el cielo. No estaba atada por cadenas, ni custodiada por guardias, pero su alma estaba firmemente ligada al voto de su padre. Y en lugar de rebelarse, abrazó esa realidad con una fortaleza que desarmó a todas las que la rodeaban. Sus amigas intentaban consolarla, pero muchas veces eran ellas las que rompían en llanto. La veían caminar entre los árboles con los ojos alzados, sus pasos firmes, su rostro sereno. Era como si hubiese comprendido que su historia no sería comprendida por todos, pero sería recordada por muchos. Su muerte, literal o simbólica, no era simplemente una pérdida. Era una enseñanza que atravesaría generaciones. Durante esos días, también hablaban del pasado. Recordaban juegos de infancia, momentos cotidianos en los que ella reía sin sospechar el peso que cargaría algún día. Se aferraban a esos recuerdos como quien sujeta un ramo marchito antes de soltarlo al viento. Sabían que, al regresar, la niña que conocieron ya no estaría. Mientras tanto, Jefté no subía a los montes. No la visitaba. No interrumpía su duelo. Se quedaba en Mizpa,
encerrado entre paredes silenciosas, acompañado solo por su culpa y su fe. La victoria militar ya no tenía sabor. Los cánticos del pueblo no lo conmovían. Cada amanecer era una cuenta regresiva que se clavaba en su conciencia como una espina. Había hecho un voto con buena intención, sí, pero sin sabiduría. Ahora debía cargar con las consecuencias. Y sin embargo, no buscó anularlo. No intentó sobornar a Dios. No mintió. En su interior sabía que la fidelidad, aunque dolorosa, era también la única manera de mantener su integridad. Lo fácil habría sido retractarse. Lo más humano, haber declarado que Dios no necesitaba ese tipo de promesas. Pero Jefté sabía que la palabra dada ante Jehová no era algo que se pudiese tomar a la ligera. Finalmente, los 2 meses se cumplieron. El día en que la hija de Jefté descendió del monte, no lo hizo con los ojos apagados. Había llorado, sí, y con intensidad. Pero en su rostro brillaba una calma que parecía venir de lo alto. Sus pasos eran lentos pero decididos. Las jóvenes que la acompañaban no sabían cómo despedirse. Algunas la abrazaron con fuerza. Otras no pudieron pronunciar palabra alguna. Ella las miró con gratitud, con ternura. No se despidió con lamento, sino con dignidad. Y así, la muchacha volvió a su casa, al lugar desde donde había salido con panderos en las manos, celebrando una victoria que no sabía que le costaría tanto. Las puertas que una vez cruzó bailando, ahora se abrían para sellar un destino del que nadie podía apartarla. No sabemos si hubo altar, ni si hubo fuego. No se relata si fue entregada como holocausto literal, o si fue consagrada para siempre al servicio del santuario, viviendo el resto de sus días en soledad, alejada de los hombres, como una virgen dedicada. Lo que sí sabemos es que la fidelidad a Dios, tanto de Jefté como de su hija, alcanzó una dimensión desgarradora. Desde entonces, las hijas de Israel no olvidaron. Año tras año, durante 4 días, dejaron de lado sus labores, sus quehaceres y sus festividades, y salían a los montes. No para llorar simplemente, sino para recordar, para caminar donde ella caminó, para cantar donde ella cantó, para no dejar que el silencio consumiera su memoria. Porque en la historia de Israel, hay muchos héroes. Algunos vencieron ejércitos. Otros destruyeron ídolos. Pero ella venció a sí misma. Con el paso de los años, la figura de Jefté y el sacrificio de su hija se convirtieron en una de las historias más comentadas y debatidas en Israel. El voto imprudente de Jefté, la misteriosa aceptación de su hija y el sacrificio de la juventud, todo ello comenzó a tejerse en un relato que no solo tocaba la moral de los hombres, sino que también rasgaba las concepciones más profundas sobre el liderazgo, la fe y la voluntad divina. En los círculos de los sabios y en las casas de los ancianos, las preguntas empezaron a tomar forma. ¿Realmente Dios deseaba un sacrificio humano? ¿Fue Jefté un hombre de fe, o simplemente un líder impulsivo que jugó con los límites de la divinidad? Los eruditos se dividieron. Algunos defendían la pureza de su intención, mientras que otros cuestionaban la legitimidad del voto, sugiriendo que una promesa tan extrema no podía haber venido de Dios. Después de todo, no fue en la ley de Moisés donde se enseñaba que los sacrificios humanos eran aceptables, sino en las prácticas paganas que Israel estaba llamado a rechazar. El debate se extendió a lo largo de generaciones. Para algunos, Jefté fue un hombre de fe inquebrantable que, aunque cometió un error al hacer un voto tan drástico,
cumplió con lo prometido, porque no podría haber sido de otro modo para un verdadero líder que temía a Jehová. En cambio, otros insistían en que el voto de Jefté fue un acto imprudente que reflejaba más su desesperación que una relación verdadera con Dios. Según esta interpretación, Jefté fue castigado por su falta de sabiduría al hacer un pacto que, aunque aparentemente bien intencionado, puso en juego lo que más amaba. Las voces que argumentaban en favor de Jefté hablaban del carácter divino de su acción. Aseguraban que, aunque la ley de Israel prohibiera los sacrificios humanos, Jefté no estaba ofreciendo a su hija como sacrificio en el sentido ritualista, sino que la entregaba en una forma simbólica, dedicándola al servicio de Dios. Argumentaban que la hija de Jefté, al igual que una hija dedicada al templo, era una ofrenda pura y voluntaria, algo que era una señal de su devoción a la voluntad divina. Según ellos, no era una tragedia de muerte, sino una consagración espiritual. Sin embargo, los opositores a este punto de vista no vacilaron en señalar la contradicción. ¿Cómo podía un hombre de fe prometer algo que claramente contradecía los principios de la ley de Dios? ¿Acaso no había sido Jehová quien había ordenado, en Deuteronomio, que ningún ser humano debía ser sacrificado como los dioses paganos demandaban? Aquellos que desafiaban la interpretación favorable hacia Jefté argumentaban que su acto había sido un reflejo de la desesperación, y que, en lugar de buscar una solución sabia y orar por dirección, había tomado una decisión impulsiva sin pensar en las consecuencias. El resultado, para ellos, era claro. La hija de Jefté había sido sacrificada, literalmente, y su muerte fue una ofrenda que Dios nunca habría pedido. No se pudo evitar la conclusión de que el acto de Jefté, aunque cargado de fe, era también un recordatorio sombrío de los límites humanos frente a la voluntad divina. Su voto, aunque en apariencia tan puro y devoto, se convirtió en la revelación de una vulnerabilidad en la que incluso los grandes líderes podían caer. Jefté había entregado su promesa sin considerar el costo final, y ese costo lo pagó con la vida de su única hija. Al mismo tiempo, su hija fue un ejemplo impresionante de fidelidad, aceptación y sacrificio. Su respuesta a su destino no fue de rebeldía, ni de ira. Ella no se apartó de la voluntad de su padre, ni de la promesa que él había hecho a Dios. Era como si comprendiera, con una madurez extraordinaria, que su sacrificio, aunque doloroso, tenía un propósito mayor. Su aceptación no fue pasiva, sino activa. Ella fue quien, de alguna manera, redimió el voto de su padre. Su nobleza ante la adversidad se convirtió en un símbolo de sacrificio personal que trascendió su tiempo. Con los años, la historia de Jefté y su hija llegó a ser conocida en los círculos de los profetas y los jueces. Se convirtió en un recordatorio para todos los que tomaban decisiones en nombre de Dios de que la obediencia no debe ser tomada a la ligera. El relato se convirtió en una advertencia. No todos los votos son sabios, y no todas las promesas hechas a Dios son correctas. Así, la nación de Israel continuó su camino, marcada por la sabiduría de quienes aprendieron a temer las palabras pronunciadas ante Dios, y por la memoria de una hija que, sin decir una sola palabra de rebelión, entregó lo que más amaba por el cumplimiento de un juramento hecho por su padre. Con el paso del tiempo, Jefté fue recordado, no solo por su valentía en la guerra, sino también por la tragedia que su imprudente voto había traído sobre su casa. Su historia perduró no solo como un relato de guerra, sino como una lección sobre la importancia de la sabiduría, la moderación y el entendimiento de la voluntad divina. La paz que había seguido a la victoria sobre los amonitas duró poco en Galaad. El fragor de la batalla había dejado un eco de unidad entre las tribus,
pero ese mismo eco fue el que despertó la envidia y la rabia de algunos. No todos celebraron la gloria de Jefté. En las tierras de Efraín, una sombra se cernía sobre el triunfo de Galaad. Los efraimitas, al sur, se sintieron ignorados. No se les había llamado a participar en la lucha contra los amonitas, a pesar de que ellos eran parte integral de la nación de Israel. En sus corazones, el resentimiento creció rápidamente, como un veneno. Sentían que su honor había sido mancillado, que su ayuda no había sido requerida, y que la victoria de Jefté no era realmente de todos. En lugar de bendecir a su hermano del norte, querían que se les reconociera su poder, su importancia en la nación. La unidad que Israel había conseguido tras la victoria sobre los amonitas, se desmoronó con la misma rapidez con que se había formado. Los líderes de Efraín, irritados y heridos por lo que consideraban una humillación, se reunieron en secreto y decidieron confrontar a Jefté. En su mente, su acción era justa. No querían que la historia de Israel fuera contada sin su nombre, sin su participación. Alzaron el estandarte de la revancha, y su ejército se movilizó rápidamente hacia el norte, con el objetivo claro de reclamar el reconocimiento que creían merecer. Cuando Jefté se enteró de la marcha de los efraimitas hacia Galaad, se encontró en una encrucijada. Ya había ganado la batalla contra los amonitas, pero ahora debía enfrentarse a su propio pueblo, a los que alguna vez fueron hermanos de sangre. Sabía que la división interna en Israel no era un buen presagio. El pecado de la desunión había sido la razón de sus sufrimientos pasados, y ahora, a punto de alcanzar la paz, la guerra civil amenazaba con consumirlos de nuevo. Jefté convocó a sus consejeros y a los líderes de su pueblo. Sabía que debía actuar con rapidez, pero también con prudencia. En su interior, entendía que no podía dejar que la enemistad de Efraín arrastrara a todos a la perdición. La división interna podría destruir todo lo que habían logrado. No busquemos más sangre, les dijo a sus hombres. Ya hemos librado suficientes batallas. No podemos pelear entre nosotros. Pero si Efraín busca la guerra, debemos defendernos. El pueblo de Galaad, aunque cansado de la lucha, comprendió la gravedad de la situación. La guerra con Efraín no sería algo fácil de superar. A lo lejos, el ejército efraimita ya estaba desplegado en las llanuras, y el aire se cargaba de tensión. No eran simples disputas de honor. Era una guerra de hermanos, y lo peor de todo, una guerra que no podía ser evitada. El encuentro entre las dos fuerzas se produjo en un terreno desolado. Las fuerzas de Efraín avanzaron confiadas, sin pensar que Jefté y los suyos estarían preparados para enfrentarlos. Pero Jefté no era un hombre de sorpresas. Con una astucia que había desarrollado en su juventud, organizó su ejército de manera estratégica, utilizando el terreno a su favor. No solo los hombres de Galaad estaban motivados por la justicia, sino también por la necesidad de proteger lo que habían ganado. La batalla fue brutal. No hubo tregua, ni piedad. Los soldados de Efraín, en su orgullo, se lanzaron a la lucha con furia. Pero los galaaditas, liderados por Jefté, se defendieron con valentía, pues entendían que no podían perder más. Lo que comenzó como un enfrentamiento por el reconocimiento, se transformó en una lucha por la supervivencia. Al final, la victoria de Jefté fue contundente. El ejército de Efraín fue derrotado y dispersado. Sin embargo, la victoria tuvo un precio elevado. Entre los muertos, hubo hombres que eran familiares, amigos,
hermanos de sangre. La tragedia de la guerra civil había tocado lo más profundo del corazón de Israel. No había ganadores en ese campo de batalla, solo perdedores. Perdieron las vidas, las relaciones, la unidad que tanto les había costado reconstruir. Pero el mayor recordatorio del costo de esa victoria fue un simple gesto, una palabra que Jefté pronunció al final de la batalla: Siboletm. Los efraimitas, al ser capturados, no podían pronunciar esta palabra correctamente. El acento de su lengua traicionó su identidad, y fueron identificados y ejecutados sin compasión. El recuerdo de ese día, de esa palabra, quedó grabado en la memoria de Israel como un recordatorio eterno del precio que se paga cuando los hermanos se enfrentan entre sí. La paz llegó, pero la paz no fue completa. La división entre las tribus nunca desapareció por completo. Jefté, ahora más que nunca, entendía lo frágil que era la unidad de Israel. Había derrotado a los amonitas, había restablecido el orden, pero había perdido a su pueblo de una manera mucho más profunda que en la guerra exterior. La guerra civil, la lucha por el reconocimiento y el honor, había dejado cicatrices que nunca sanarían por completo. Después de la batalla, Jefté gobernó con sabiduría y justicia, pero la lección de esa guerra interna nunca se desvaneció. Sabía que la verdadera unidad no se forja a través de la victoria militar, sino a través de la reconciliación, el entendimiento y la humildad. Y, a pesar de sus victorias, Israel seguía necesitando aprender cómo ser verdaderamente uno. La historia de Jefté, aunque marcada por sus conquistas y tragedias, se convirtió en una advertencia de la fragilidad de la unidad, de cómo incluso los grandes héroes deben enfrentar sus propias divisiones internas antes de lograr la paz verdadera. Después de los días oscuros de la guerra civil, cuando el polvo de la batalla se asentó y las heridas comenzaron a cicatrizar, Jefté gobernó como juez de Israel durante 6 años. Durante este tiempo, se le reconoció su valor, su destreza como líder militar y su habilidad para restaurar, aunque temporalmente, el orden en su tierra. Sin embargo, a pesar de las victorias, de los aplausos, de la paz que su espada había comprado, la figura de Jefté nunca fue celebrada con alegría. No hubo grandes banquetes ni festivales a su nombre. No hubo himnos de alabanza, ni celebraciones exuberantes. En su lugar, reinó el silencio, una calma sombría que se cernía sobre su persona. Jefté no era un hombre de muchas palabras, ni de grandes gestos. Su vida había sido forjada en la soledad del exilio, en el desprecio de su familia, y en la aceptación de la dureza que el destino le había otorgado. Había liderado a los suyos no por ambición, sino por una necesidad ineludible. Una vez que fue llamado, una vez que aceptó su rol, no hubo vuelta atrás. Cada victoria, cada sacrificio, fue una carga pesada que él nunca reclamó para sí mismo. Por ello, su gobierno fue silencioso. No fue reconocido por su grandeza, sino por su capacidad para sostener el peso del liderazgo sin quejarse. Los días de Jefté como juez se llenaron de decisiones difíciles. El pueblo, a pesar de sus victorias, seguía sumido en la inestabilidad espiritual y política. El sincretismo religioso, la idolatría y la falta de unidad persistían, incluso en aquellos que lo habían alabado como un líder. Jefté intentó guiar a la nación de Israel hacia la obediencia a Dios, pero las dificultades eran muchas. El pueblo parecía caer, una y otra vez, en las mismas trampas de idolatría y desobediencia que habían marcado su historia. Jefté era un hombre que entendía el dolor y el sacrificio, pero no era un profeta ni un sacerdote.
Su papel como líder no era predicar ni reformar espiritualmente a Israel de manera profunda, sino mantener la paz y la justicia en la medida de lo posible. Pero su silencio, su melancólica aceptación de su destino, era un recordatorio constante para Israel. Un recordatorio de que el líder que había salvado a la nación no se había levantado por amor a la gloria ni a la fama, sino porque su deber lo había llamado, y lo había cumplido con un corazón lleno de sacrificio personal. No se sabe mucho sobre cómo murió Jefté. El relato de su vida no se cierra con un gran acto heroico, ni con una muerte gloriosa. Después de 6 años como juez, su figura se desvaneció de la escena sin más ruidos que el susurro del viento. Al final, su muerte fue tan silenciosa como su vida. En la Escritura, apenas se menciona su partida. Como había vivido, Jefté también murió, en silencio, sin la grandeza de los reyes, sin la veneración de los profetas, pero con el respeto ganado por aquellos que recordaban lo que hizo. Su vida y su historia quedaron marcadas por un solo hecho. Jefté fue un hombre que cumplió con su propósito, un hombre que no buscó el reconocimiento, sino que ofreció lo mejor de sí mismo por la nación que lo había rechazado. Sin embargo, también se fue sin ver la verdadera reconciliación ni la paz duradera. El dolor de la guerra, tanto interna como externa, marcó su legado. No fue olvidado, pero tampoco celebrado. El pueblo de Israel no cantó canciones sobre él, ni construyó estatuas en su honor. Jefté pasó a la historia como un juez que liberó a su pueblo, pero su alma quedó atrapada entre la victoria y la tragedia personal. El silencio que rodeó su vida se convirtió en su legado más grande. No fue un hombre de muchas palabras ni de celebraciones, sino de decisiones difíciles y sacrificios incomprendidos. Su historia fue un recordatorio de que la grandeza no siempre llega con aplausos, sino con las cicatrices de quienes cargan el peso de una nación. Así concluye la historia de Jefté, el hombre que surgió del olvido para liderar a Israel en tiempos de desesperación, pero que, al final, pagó un precio que nadie esperaba. Su vida fue una mezcla de valentía, sacrificio, y decisiones difíciles que, aunque no lo hicieron un héroe tradicional, lo convirtieron en una figura cuya historia sigue resonando a lo largo de los siglos. Un hombre que, a pesar de ser rechazado, nunca dejó de cumplir con su destino. Si esta historia te ha tocado, si te has preguntado sobre los sacrificios que algunos líderes hacen en nombre de la justicia, no dudes en dejar tus comentarios. ¿Qué opinas sobre el voto de Jefté? ¿Crees que su decisión fue correcta o un error fatal? Comparte tus pensamientos con nosotros. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal para más historias profundas y reflexivas de la Biblia. No olvides compartir este vídeo con aquellos que también buscan conocer los misterios de las figuras menos conocidas, pero igual de impactantes, que dejaron su huella en la historia sagrada. Nos vemos en el próximo vídeo.